El siguiente podcast ha sido realizado por Ramiro Jiménez, estudiante de la Maestría en Educación e Innovaciones Ciudadanas, presentado al docente Omar Pulido del Espacio de Formación, Cátedra y Análisis Sociopolítico. En este espacio se realizará un análisis de la movilización social y lucha por la educación en relación con las políticas educativas imperiales, recurriendo a lo que menciona el doctor Orlando Pulido en su artículo Sociedad Civil y Alternativas Educativas contra la Hegemonía, y también lo expuesto por Emir Sader, Refundar el Estado postneoliberalismo en América Latina. A esto daremos inicio hablando sobre el papel hegemónico que juegan los Estados Unidos, ese poder político, militar, económico, pero que tiene un valor agregado que es el ideológico. Pero, ¿a qué hace referencia este poder ideológico? En esencia, hace referencia a lo que conocemos como el capitalismo y que hoy en día conocemos como el neoliberalismo, un estilo de vida norteamericano, el cual orienta sus principios en la privatización de las empresas estatales y no ve a la persona como ser, sino como individuo, como fuerza de producción, siendo un modelo acogido por preferencia de muchos de los países del mundo y que además, pese a sus dificultades, le ha permitido mantenerse en el poder, ya que, como hemos sido testigos, actualmente Estados Unidos cuenta con contrincantes grandes de la talla de China, Rusia, Europa y Japón, conformando así una pentarquia. Sin embargo, estos cuatro últimos han logrado posicionarse en este papel hegemónico haciendo uso de la ideología propuesta por Estados Unidos, lo cual le da a los Estados Unidos la potestad de dominio sobre las otras naciones, convirtiendo al neoliberalismo un proyecto civilizatorio que seduce la mente de los jóvenes y se encarna en las políticas internas de los estados que las implementan. Cabe mencionar que Latinoamérica ha sido una de las regiones del mundo que no se ha dejado atrapar en su totalidad por los tentáculos del neoliberalismo, convirtiéndose en la región de la dualidad entre seguir los pasos del liberalismo, neoliberalismo y de la resistencia. Esta resistencia se caracterizó por anticiparse en ver los estragos que el neoliberalismo causa en los países del tercer mundo que siguen al pie de la letra sus políticas. Esta resistencia surge en cabeza de Hugo Chávez, quien se niega a firmar la propuesta por el ALCA que da los Estados Unidos a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y de los movimientos sociales que habían en cada uno de los países. En base a esto, se suman otros países como Ecuador, Bolivia, Brasil, quienes orientan el camino de sus políticas hacia la desmercantilización, rescatando así sus raíces ancestrales, generando políticas sociales, respetando así el derecho individual y con este generando el bienestar colectivo, siendo el gobierno ecuatoriano quien propone un plan estratégico más avanzado para el bienestar social, pero esto no se hubiera dado sin el apoyo de movimientos sociales o de sindicatos que lograron derrocar hasta 3 gobiernos que pretendían implementar las políticas neoliberales en este país. Más adelante encontramos también al gobierno de Brasil, en cabeza de Lula da Silva, un líder político que surge de las entrañas del poder popular, que con ideas totalmente opuestas al neoliberalismo, logra mostrar al mundo otra forma de mercado que no transgrede al bien común e individual, a tal punto que era una economía sólida que no se ve afectada por una recesión económica, generándose también una nueva clase obrera, grupos sindicales como la PT o la CUT, entre otros. Ahora bien, con lo mencionado hasta este momento, podemos decir que, aunque el neoliberalismo ha sido predominante por muchos años, la resistencia de Latinoamérica abre el camino hacia una posibilidad de postneoliberalismo, pero antes de abordar esta última idea, cabe preguntarnos qué sucede en los países que siguen al pie de la letra estas políticas neoliberales. Para responder a esto, iniciamos mencionando los países que siguen a cabalidad las políticas hegemónicas o neoliberales. Estos países son Chile, México, Colombia, Perú, pero en este caso, para seguir la idea nos centraremos en el país de Colombia, que sigue las políticas neoliberales a partir de la década de los 90, que desde mi postura personal
Se ve muy enmarcada la educación como un bien de consumo, la privatización de la educación y otros derechos fundamentales de la sociedad, viéndose debilitada la capacidad de resistencia, fragmentando a través del trabajo informal y la hegemonía del capital financiero bajo su forma especulativa, y por otra parte la expropiación de derechos. Ante este escenario, puede tener una mejor comprensión de las últimas reformas educativas que se han tratado o mejor se han implementado durante los últimos gobiernos de Álvaro Uribe promoviendo la educación técnica y de Juan Manuel Santos con la intencionalidad de privatizar la educación o universidades públicas. Ando ver lo que Bob Rates 1994 menciona que estas reformas educativas son cuestiones de producción social y de regulación estatal. Cabe mencionar que la reforma que Juan Manuel Santos intentó implementar no se dio. Durante los últimos años se ha evidenciado un deterioro de la calidad de la educación que se da en las educaciones públicas o del Estado. Pero la parte positiva de este suceso deja ver que la movilización social en Colombia puede lograr grandes cambios como ha sucedido en los otros países de Latinoamérica. Y este espacio sí que ha tomado fuerza durante los últimos años, antes y durante la pandemia que hoy se vive o se está pasando, despertando el optimismo que algún día se dejará de lado la pseudoempresa, la pseudonegocio, la salud, vivienda, pasando muy pronto a ese postneoliberalismo, una solución híbrida que avanza poco a poco en la esfera pública con respecto a lo mercantil, a lo hegemónico, trazando ese camino contundente a la negación del capitalismo y que solo se dará lugar mediante esa movilización social organizada y en la defensa de una educación forma individuos con pensamiento crítico, con voluntad de una construcción colectiva de sociedad y no simplemente un hombre para el trabajo, un hombre para alimentar esa cultura neoliberal.